Mostrador Podcast remecemos la actualidad junto a Fran Castillo y un equipo de atrevidos panelistas. Juntos y revueltos, la conversación política que quieres escuchar. En el Mostrador Podcast, el poder de la independencia. Muy buenos días, ¿cómo están? A 9 de la mañana con 5, continuamos con las transmisiones a través de todas las pantallas y plataformas del Mostrador para analizar, como saben, lo más importante que tenemos en la agenda en materia nacional. Vamos a estar revisando un poco todo el debate que se generó a partir de la propuesta del diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, para eliminar algunos ministerios, todo esto en el marco de la creación del Ministerio de Seguridad que ya fue despachado del Congreso. Vamos a profundizar en torno a eso, también qué está pasando con el debate en torno a las ISAPRES. Recordemos lo que sucedió la semana pasada con la polémica que generó el plan de pago que se dio a conocer a los cotizantes y también, por supuesto, el debate presidencial, ya que el pasado 6 de diciembre, el viernes, concluyó el periodo de varios alcaldes y alcaldesas, se hizo el traspaso del mando y, por supuesto, ya por lo menos la exalcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, entró de lleno a la carrera presidencial pensando en el próximo año. Eso y mucho más junto a los panelistas que me acompañan como cada lunes, que ya van a pasar a ver en pantalla. Saludamos al director de Centro de Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central, Marco Moreno. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Fran? Muy buenos días. Muy bien, y ya vemos en pantalla también al experto en marketing político y académico de la Universidad Diego Portales, Cristian Leporati. ¿Cómo estás, Cristian? Buenos días, todo bien, gracias. Qué bueno. Oye, se ha generado un debate bien interesante y creativo en torno a la eliminación de algunos ministerios. Todo esto para entrar en contexto de quienes nos están escuchando. Se despachó del Congreso del Ministerio de Seguridad, se crea el Ministerio de Seguridad, se concentran las labores de seguridad en el ministro, se le quitan al Ministerio de Interior, que queda principalmente con labores de coordinación ministerial desde Interior. Entonces el diputado Mirosevic lo que dice, bueno, ¿qué les parece si presentamos una reforma constitucional para eliminar los ministerios de las Express y Segegov? Reiteró la necesidad de impulsar todo esto porque después de aprobar el Ministerio de Seguridad no se justifica la existencia de las Express y se puede aprovechar para hacer una reforma donde, por ejemplo, la Segegov sea una división dentro de la Presidencia de la República, y a partir de eso, de esta reforma constitucional que ya confirmó que va a presentar mañana, se han levantado otras series de propuestas para eliminar ministerios. He escuchado hoy día cuñas, por ejemplo, de la senadora Rincón, que decía podríamos eliminar economía, agricultura, ya que Hacienda tiene pertinencia en esas carteras también. El diputado Ramírez, presidente de la UDI, habló de eliminar bienes nacionales, deporte, cultura. En fin, hay todo un debate que se generó, que el trasfondo de esto más serio, por supuesto, es la modernización del Estado, pensar en la eficiencia, que es el tema original que intentó plantear el diputado Mirosevic, pero vamos a ver la escalada que tenga todo esto y qué otras cosas se vayan a presentar en el Congreso. ¿Qué les parece a usted que se haya dado esta discusión a partir de la creación del Ministerio de Seguridad? Algo sobre lo cual, y con esto me callo, la ministra Toa no está tan de acuerdo, dice que no es tan buena idea porque las Express es un ministerio 100% absorbido por las tareas legislativas. Entonces, estar dividiendo en una figura las tareas de gobierno, las tareas legislativas, las tareas de coordinación ministerial, podía finalmente hacer que nada se haga bien. Marco, ¿cómo lo ves tú? Bueno, lo planteado por el diputado Mirosevic se inscribe en un proceso, como tú decías, Fran, que estamos observando en varios lugares del mundo, ¿no? Esta idea de hacer más eficiente la acción del Estado no es nueva. Recordemos que, y se cita el caso argentino, en donde el presidente Milei pasó de 18 a 8 ministerios, ¿o no? En Ecuador también sucede algo mismo, en donde se pasa de un poco más de 40 ministerios a 20 en las últimas dos administraciones. Yo me recordaba, quizás Cristian también, el caso, ¿te acuerdas, Cristian, el caso del gobierno de Ricardo Lagos, ¿no? En donde se fusionó el Ministerio de Transportes con Obras Públicas, hicieron ahí, Telecomunicaciones. ¿perdón? Telecomunicaciones. Telecomunicaciones, sí.
Transporte y telecomunicación, efectivamente, pero también había una coordinación con obras públicas, estaba tratando de acordarme ahora, pero bueno, hubo un intento. Ahora, dicho eso, que la idea es fortalecer el Estado, y me imagino que el diputado Mirosevich lo planteaba en un contexto de modernización, evidentemente esto tiene un aprovechamiento político, ¿no? Porque lo que se intenta hacer es un punto político Mm. de lo planteado por el diputado Vlado Mirosevich, que como digo va en la dirección correcta, ¿no? Uno se pregunta, por ejemplo, el Ministerio de Secretaría General de Gobierno, ¿no? Que no es solamente que tenga una estructura a nivel, a nivel central, porque tiene una estructura a nivel nacional. Si mal no recuerdo yo, hay seremis Sí, sí, de, el Ministerio de Secretaría General de Gobierno. O sea, en sí. las 16 regiones hay un representante de este ministerio, ¿no? En otros países, como sabemos, eso se ha resuelto por la vía de los portavoces, ¿no? Sobre todo en los regímenes parlamentarios, pero también en Estados Unidos, que es un sistema presidencialista, lo que se usa es la figura del portavoz, ¿no? Y por eso que en la propuesta del diputado Mirosevich, él plantea que en realidad no es que desaparezcan estas funciones, sino que serían Mm. ahora dos subsecretarías, ¿no? Dependientes del Ministerio del Interior, que tendrían a su cargo una la coordinación legislativa, que es lo que hace fundamentalmente el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, y otro sería, ¿no es cierto?, el portavoz o la portavoz que hacía los comunicados del gobierno cuando se estime conveniente realizarlo. Entonces, más allá de la coyuntura puntual de lo que plantea el diputado Mirosevich, yo creo que es pertinente de todas maneras hacerse estas preguntas, ¿no? Efectivamente, el debate no es solo político, sino que también es cultural, es institucional, y mientras sigamos pensando que más burocracia significa progreso, por supuesto que vamos a seguir construyendo estructuras que pesan mucho más, ¿no es cierto?, de lo que podemos avanzar, ¿no? Entonces, la gran pregunta es si estamos listos para repensar el Estado desde sus raíces, o esto es una pura discusión que tiene que ver con un contexto político puntual, Mm, ¿no? A propósito de la creación del ministerio número 25, ¿no? Porque eso es lo que hoy día se está poniendo en cuestionamiento. Hay sí. 25 ministerios públicos en Chile, reparticiones públicas, con todo lo que la estructura institucional que eso significa, ¿no? Y por lo tanto, probablemente en lo que pensaba el diputado Mirosevich tenía que ver más con eso que con un punto político, que es lo que está aprovechando hoy día la oposición para instalarlo como un intento de infringirle algún daño al gobierno. Creo que por ahí va la tensión y la disputa que estamos observando. Sí, yo lo escuchaba hoy día en la mañana y decía, mira, lo que yo estoy planteando es fusionar ministerios políticos, porque el Ministerio del Interior ahora pasa a ser un ministerio 100% político con la creación del Ministerio de Seguridad, y no me estoy metiendo en lo técnico, decía él, que ya es entrar en el otro debate de los otros ministerios, sino que simplemente fusionar lo político, generar esta división de la CGCOP en presidencia, que parece ser algo no tan complejo de hacer si es que se llega a un acuerdo por parte del Congreso. Pero él decía, las otras propuestas, por ejemplo, que han surgido desde la UDI, donde incluso se ha sugerido eliminar el Ministerio de Minería, esa ya es otra cuestión más de carácter ideológico, al creer que el Estado debe estar reducido en su mínima expresión. Entonces él trataba de separar agua en relación a las propuestas que se están haciendo, pero sí, claramente aquí también hay un hilo conductor muy permeado por el debate presidencial. El diputado Mirosevich hoy día es precandidato presidencial del Partido Liberal, y también han surgido propuestas, por ejemplo, del diputado Kaiser, que ya van mucho más hacia el estilo de lo que está pasando en Argentina con eliminación de carteras, como por ejemplo Mm. de Cultura y del Ministerio de la Mujer. Entonces ahí, para hacer esa distinción de los niveles de debate que se pueden llegar a dar a partir de este proyecto de reforma constitucional que va a presentar mañana. Cristian, ¿cómo lo ves tú? Sí, ahora es un debate, Fran, que es súper elítico, ¿ah? Es muy del sistema político. Es bastante ajeno a las circunstancias cotidianas de las personas. Por lo tanto, es un debate que hay que hacerlo con mucho cuidado, porque yo creo que es un debate relevante, como también señalaba Marco, es relevante, oportuno, pero es un debate ajeno a la ciudadanía, muy lejano, que si las personas no ven comunicacionalmente que ese debate tiene consecuencias prácticas para ellos,
en términos de eficacia en la ejecución de las políticas públicas, en respecto a una tarea más rápida de la gestión pública, etcétera, las personas lo van a sentir nuevamente como una discusión nuevamente de esta élite que es ajena a ellos, que vive en Valparaíso, vive en otro mundo, en definitiva. Entonces yo creo que comunicacionalmente debe ser muy bien abordado el oportunismo presidencialista de Milosevic, y también el oportunismo de la derecha, tiene que ser muy bien llevado, si no, nuevamente van a estar cayendo en lo de siempre. Ahora, haciendo un segundo punto al respecto, yo creo que a ver, si uno mira el sector privado, es una sociedad profundamente cambiante. El sector privado constantemente en sus estructuras organizacionales y grandes multinacionales, que son muchas veces más grandes que un país en poder, en facturación, están permanentemente siendo asesoradas para irse actualizando a los cambios que hay, a los cambios ideológicos, a los cambios económicos, a los cambios en estilos de vida, a muchos cambios que ocurren en el mundo en todo el tiempo, y cada vez más rápido estos cambios, además, por toda la intervención de la tecnología. Por lo tanto, tiene mucho sentido que también un Estado, un gobierno, que es una estructura corporativa, también se pueda ir actualizando y vaya cambiando de acuerdo a cómo van los ritmos de los tiempos. Probablemente salud en el siglo XIX puede haber sido muy importante por todo el tema de las pestes que habían, el descontrol, la poca eficacia en esa época todavía de la medicina en términos de las grandes pandemias, pero probablemente en el siglo XXI salud quizás no es tan relevante, es un ejemplo nomás. ¿Ah? Quizás más relevante, no sé, educación. Es en el fondo lo que quiero decir con eso es que cada época, cada momento tiene un punto que sacar adelante, y esta estructura enquilosada, esta estructura lenta de respuesta, esta estructura que muchas veces es atemporal en la forma en que se constituye el Estado, un gobierno, no da respuestas a las circunstancias, ¿ah? A las circunstancias del momento. Y en eso, bueno, los cientistas políticos le llaman modernización del Estado. Yo lo veo más que nada como más que una modernización del Estado, es una adaptación permanente a los cambios del cambio climático, a los cambios de la sociedad, a los cambios políticos, etcétera. Entonces, en eso efectivamente el mundo, como señalaba Marco, está viendo una crisis de cambios en las estructuras de los gobiernos, de la forma de hacer Estado, y en eso Chile está ajeno. ¿Ah? Yo creo que en ese sentido sí, más allá del oportunismo del diputado Milosevic, que es candidato presidencial, es una buena discusión a hacer, pero hay que hacerla muy conectada a la realidad de las personas, si no, nuevamente va a seguir aumentando la percepción negativa que hay de la política y de los políticos. Ahora igual hay un argumento que se instala que puede hacer mucho sentido, y no sé, te lo pregunto también, Marco, de decir, oye, reduzcamos el Estado, ocupemos la plata en otras cosas, que es plata de todos los chilenos, porque los impuestos, qué sé yo, y hagamos más eficiente el asunto. En términos simples, bien reducidos, puede hacer mucho sentido a la gente a la hora de comunicar o justificar este tipo de medidas y promocionarla. ¿Cómo ves ese relato que se puede instalar para que la ciudadanía entienda el por qué se están proponiendo estas cosas, Marco? Sí, es bueno ese punto, ¿ah? Porque que fue lo que hizo Milei en Argentina, ¿no es cierto? Él Claro. hablaba de la casta, la burocracia que se beneficiaba, la casta que se beneficiaba de la estructura del Estado, ¿no es cierto? Y colocaba estos ejemplos que le hacen más sentido a la gente, porque como dice Cristiano, efectivamente la discusión técnica, eh, menos en un contexto de fin de año, parece importarle mucho a las personas de a pie, más allá de que a nosotros, ¿no es cierto?, nos pueda parecer relevante discutir sobre este tema, y a los parlamentarios también. Eh, pero efectivamente cuando tú lo llevas a cuestiones más concretas, a mucha gente puede hacerle sentido. Y la verdad que en algunos casos sí hace sentido. Yo diría que cuando uno se pregunta, independientemente de las personas, no quiero centrarme en las personas, pero claro, el Ministerio de Bienes Nacionales, ¿no es cierto?, que es un ministerio importante, perfectamente podría funcionar con vivienda. En Mm. fin, hay una discusión ahí que se podría hacer respecto de eficientar la acción del Estado, y que también, como dice Cristian, el Estado tiene que adaptarse a los cambios, ¿no es cierto?, en el ambiente. Si no, esto es como los dinosaurios, ¿no? Que finalmente caen los meteoritos, ¿no es cierto?, y no logran adaptarse a las condiciones, terminan desapareciendo. Por eso que es importante este proceso de reforma y modernización, que tiene que ser algo que esté dando cuenta de un cambio que efectivamente se va produciendo en la manera en que se entiende la relación entre el Estado y la sociedad. Ahora,
Claro, lo planteado por Milosevic, y es bueno el punto que tú haces, Fran, se centra fundamentalmente, es cierto que en lo político, ¿no? Él no avanzó más allá de eso, probablemente lo que conozcamos mañana en su propuesta va a estar, como digo, centrada en crear dos subsecretarías. Él no dice que se estén eliminando las funciones, ¿no? Del Ministerio de la Presidencia y del Ministerio de Secretaría General de Gobierno. Lo que pasa es que, insisto, en el caso del Ministerio de Secretaría General de Gobierno hay una estructura bien pesada y bien grande, ¿no es cierto?, que soporta ese ministerio. Repito, tiene Seremi en todo el país, ¿no? La pregunta es si eso es necesario, ¿no? Y no hay no hay que revisarlo. Esa es la cuestión. Ahora, Perdona, para eso la, están los gobernadores, te fijas, los gobernadores regionales, que claro, debería exacto, ser debería ser la oreja de la presidencia, por ejemplo, ¿cierto? claro. Por ejemplo, Y en Además que algunos van a haber casos, como delegados. decía la Fran, Van a seguir existiendo delegados, los además, claro. delegados, sí. además. Ahora van a haber 14 seremis más del Ministerio de Seguridad Pública. Mm. Entonces, claro, eso es lo que hace que tengamos una estructura pesada, y por eso que yo hacía la pregunta es si con esa estructura pesada podemos atender de mejor manera los problemas de la gente, las necesidades de la gente, el Estado, digo, o vamos a seguir creyendo que mientras más ministerios, mientras más infraestructura institucional tengamos, eso es lo que va a permitir resolver los problemas que la gente plantea como prioritarios, necesarios e importantes. Esa es la discusión que tenemos hoy Marco, además, día. oye, Marco, además, antes no existía el mundo virtual, po. Entonces, efectivamente, había que tener delegados porque tenían un contacto directo con la gente y se le informaba a la autoridad local y después la autoridad local venía al centro. Hoy día te puedes reunir virtualmente como lo hacemos nosotros muchas veces, virtualmente con Punta Arenas, ¿ah? Y resolver ejecutivamente el tema. Entonces, por eso Exacto, yo digo que es súper importante que los gobiernos se adapten a los nuevos tiempos. Los nuevos tiempos también tienen tecnología y esa tecnología te permite, por ejemplo, eliminar muchos cargos. Esa verticalidad que hay en el mando en Chile del Estado es tremendamente del siglo XX y del siglo XX de la Guerra Fría, o sea, de la primera mitad del siglo XX. En sí. eso el Chile no ha avanzado, ¿ah? Se ha quedado pegado efectivamente como Estado. Oye, y a propósito de lo mismo, ya que ustedes son unos entendidos de la comunicación política, es interesante mirar lo que hace la CGCOF con la ministra Vallejo. Estoy aquí rápidamente revisando la página y claro, ella tiene a cargo todo el tema de las vocerías. De hecho, ya comunicó que se va de prenatal el 23 de diciembre, así que vamos a ver quién se instala en el cargo. Pero claro, ella tiene el tema de las vocerías, también ha levantado toda una agenda relativa al derecho a la información y la libertad de prensa, y además ejecuta temas de campañas de gobierno relativas al tema de la mujer, la niñez, etcétera, etcétera. ¿Cómo ven si es que se llega eso a convertir en una división o en una subsecretaría? Decía Marco que tiene Ceremis en todo el país. ¿Cómo ven el rol de la CGGOV en torno a lo que hace hoy día y a lo que puede llegar a ser si que uno piensa en un proceso de modernización, Cristian? A ver, la Secretaría General de Gobierno, en el fondo, claro, debería unir todo lo que es también las comunicaciones del gobierno, unificarlas, y en eso, claro, es bastante más eficaz tener una sola figura, ¿ah? Eh, Porque en el fondo la Secretaría, o sea, el trabajo de la ministra básicamente es comunicar, ¿ah? Es comunicar tanto lo que son las políticas de los distintos ministerios, las Sí. grandes políticas en salud, qué sé yo, en seguridad, es por una parte eso, pero también es el brazo armado del gobierno en términos comunicacionales, es la que transmite la idea fuerza del gobierno permanentemente, cosa de ir ordenando un poco el discurso en los medios de comunicación, en los voceros, en los influencers, en los líderes de opinión. ¿Ah? Y no es poco, ¿ah? No es poco, como lo hemos conversado mucho en el panel, en el tiempo, la función política básicamente es una función que se entiende más que nada desde lo comunicacional. Un gobierno que no es capaz de comunicar bien está perdido, ¿ah? Eso es esencial. Un gobierno que no es capaz de más o menos tratar de controlar la agenda, de vez en cuando tiene problemas, como lo hemos visto en el caso puntual de este gobierno. Entonces, en el fondo, es bueno centralizar en un solo ente el tema, ¿ah? Dado básicamente por las dificultades también que hoy en día, no solamente políticamente, sino que también comunicacionalmente, cuesta
ordenar y gobernar las comunicaciones. ¿Ah? Antiguamente, como también lo hemos dicho muchas veces, era fácil ordenar las comunicaciones porque había pocos medios de comunicación, esencialmente estaban los medios que todos conocemos, radio, ¿cierto? Prensa, televisión y cine, ¿ah? Con El Mundo al Instante, y que salía antiguamente cuando uno iba al cine. Eh, pero bueno, eso ya pasó. Hoy en día las fuentes de información son múltiples. Sabemos que hay un elemento importante también que todos los gobiernos combaten, que son la posverdad, las posverdades, los bulos, ¿ah? Que tiran permanentemente como estrategia comunicacional política frecuentemente distintos grupos de interés. Entonces, en verdad, si entendemos que la política básicamente es comunicar, y un gran presidente es un gran comunicador. Si no lo es, no va a ser un gran presidente o presidenta. Y si no hay un control sobre este medio ambiente mucho más complejo de los medios, efectivamente no van a ser nunca, no entienden la política. O sea, la política se entiende desde eso, desde ese punto de vista. La política es comunicación. Y no es solamente la comunicación, insisto, gubernamental, es la comunicación también política del gobierno en términos de cuál es su idea fuerza, su narrativa, y tratar de permanentemente irla ordenando. Y eso no es fácil. A mí me ha tocado como asesor en distintos ministerios en el tiempo ver lo difícil que es, porque siempre los ministros tienen su agenda propia, también los subsecretarios, aunque sean técnicos, y en ese contexto, el cargo que tiene Camila, efectivamente es un cargo que tiene que ordenar también eso, que no es fácil, ¿ah? No es fácil porque los ministros tienen sus ideologías, tienen su proyecto político personal, responden a un proyecto además político, que es el proyecto del partido que representan en ese ministerio, y a su vez también son ministros del gobierno, ¿ah? Y son ministros del presidente. Entonces, si ustedes ven bien, el tema es bien esquizofrénico. No es fácil eso, por lo tanto, yo creo que el Ministerio de Comunicaciones es un ministerio, o como se llame en el futuro, es un ministerio que es fundamental fortalecerlo. Mm. Fortalecerlo, y no solamente en beneficio del gobierno de turno, sino que es fundamental fortalecerlo porque, como insisto en el punto, estamos enfrentando un tema desde el primer gobierno de Trump, de las posverdades, que es brutal y que está canibalizando permanentemente las políticas públicas de los gobiernos, sin importar si son de derecha o izquierda, porque cuando le toca a la derecha gobernar, la izquierda y sus bots le dan duro, y viceversa. Entonces, es muy importante tener una gran fortaleza en ese aspecto, ¿ah? Y si eso, y el esquema que sea, lo que proponga Milosevic, es importante que se fortalezca ese ítem, el ítem comunicacional. Por eso surge la pregunta, en el fondo, ante la importancia, lo determinante que puede ser el tema de las comunicaciones en un gobierno, si sería tan fácil o no reducir la estructura de la Secretaría General de Gobierno a una división o a una subsecretaría, pensando en los recursos que mueve y en la importancia que tiene, bueno, en todo lo que describe Cristian. ¿Cómo lo ves tú, Marco? Porque ese es un debate que probablemente también se vaya a instalar ahora que presente esta propuesta de reforma constitucional el diputado Milosevic. Lo que pasa es que en este caso, como en el de la reforma política, que también ha ido generando cierto ruido, ¿no es cierto?, que hemos visto en los últimos días, Mm. la tendencia normal es trabajar por solución y no por problema, porque aquí no nos estamos haciendo cargo del problema, estamos tratando de aparecer con algo, ¿no es cierto?, que creemos que se enfoca en la solución, pero no estamos atacando bien las causas del problema. Si efectivamente tenemos un problema de funcionamiento de la institucionalidad estatal, ¿no? Y que queremos ser más eficientes. Bueno, abordémoslo de verdad. Hay estudios, no hay que hacer diagnósticos, no creo que sea necesario tener Mm. que detenernos demasiado en esa discusión de los diagnósticos, porque esos existen. Tenemos las soluciones, tenemos un problema y tenemos voluntad política. Bueno, son las condiciones para que se abra una ventana de oportunidad para hacernos cargo del problema. Yo creo que en el caso de esta discusión sobre eliminación de los ministerios, reducción de ministerios, creo que le haría bien a la política sin que deje de lado otras cuestiones, porque si la política solo se dedica a resolver esto, ¿no? Y no seguir y no haciéndose cargo de lo que tenemos pendiente, como la reforma de las pensiones, por ejemplo, como el problema de las listas de espera en los hospitales, como el tema de lo que pasa, ¿no es cierto?, con la devolución por parte de las ISAPRES de las sobrecotizaciones que cobraron. La impresión que le va a quedar a la gente, entonces, una vez más, es esta desconexión de la política de los problemas reales de la gente. Entonces, en este caso y en el otro de la reforma política, está bien hacernos cargo de los problemas, pero abordarlo en serio, no desde el punto de vista solo de la solución, ¿no es cierto? Sino que, a ver, estos son los estudios que hay, estos son los diagnósticos.
legislemos entonces que el gobierno rápidamente envíe un proyecto de ley con apoyo de los parlamentarios, ¿no es cierto? Como por ejemplo el diputado Mirosevic, que va a estar disponible para eso, para enviar un proyecto efectivamente para hacer más eficiente el funcionamiento del Estado, ¿no? Para poder abordar de manera adecuada los problemas. En el caso de la reforma de los partidos políticos, lo mismo. No vamos a resolver el problema de los partidos políticos con el umbral del 5% o evitando, ¿no es cierto?, que los que son electos en un cargo necesariamente y renuncian a él, vayan a ser destituidos de su cargo, en fin. Eso es solo centrarse en la solución y no en el problema. Lo que yo digo que tenemos que plantearnos también el problema sin hacer o dedicar demasiado tiempo a los diagnósticos, porque esos diagnósticos existen. Están los estudios, están una serie de antecedentes que podían facilitar la toma de decisión. Yo creo que falta la voluntad política real para enfrentar este tema. No creo que aquí, a pesar de que la ministra Toá ha dicho que está disponible para escuchar opiniones, no creo que aquí a lo mejor vayamos a tener un avance muy significativo. Espero equivocarme, pero creo que las prioridades del gobierno van a ir por otro lado y por lo tanto habría que esperar a que haya condiciones para poder garantizar esto, porque, insisto, tenemos el problema, tenemos las soluciones y falta la voluntad política para poder abordarlo. Sí, pero Marco, la Fran hablaba un poco, preguntó mucho también de la perspectiva más desde la comunicación, o así lo entendí yo. También, Y uno de sí. los fracasos ¿cierto? Y uno de los fracasos que tiene la política es que no comunica bien. O sea, a ver, los proyectos muchas veces están mal bajados, están mal comunicados, y la gente no logra internalizarlo, los ciudadanos, no logran internalizarlos como propio, porque hay un problema de comunicación. Yo me recuerdo que en el segundo gobierno de la Bachelet hubo un esfuerzo bien interesante en términos de envasar mejor comunicacionalmente la política, los proyectos políticos, envasarlos mejor para que en verdad la gente los entendiera. Yo creo que de verdad dada la cantidad de medios de comunicación formales e informales que hay hoy en día, eh, tenemos en Twitter, tenemos Instagram, tenemos millones de comunicadores, o sea, ya los periodistas están totalmente desintermediados en términos de fuentes de información. Hoy en día no solamente informan los periodistas, informan muchas personas e incluso más, porque hemos visto los estudios de Reuters y otras organizaciones. La gente le cree más muchas veces a un vocero de Instagram, a un influencer, que a un periodista reconocido, ¿ah? Con estudios profesionales, con trayectoria, etcétera. Entonces, en ese contexto, yo creo que es súper importante el ítem comunicación en un gobierno, lo que es comunicación gubernamental, porque también están fracasando en eso los gobiernos, no están, y no solamente este, sino muchos gobiernos a la fecha han ido fracasando en la forma en que bajan esta información para que efectivamente la entiendan. O sea, cuando uno va al Congreso y escucha lo que están hablando los diputados o los senadores, es bien ilegible y no son conscientes ellos que eso es súper importante de alguna forma hacerlo legible para que eso llegue a la gente y entiendan el beneficio que significa tal proyecto de ley, tal aprobación, etcétera. En eso yo creo que hay un pendiente muy grande en Chile en comunicación gubernamental. Argentina lo tiene mucho mejor, ¿ah? Argentina ya hace años que está comunicando muy bien las políticas de gobierno y en eso Chile está al debe. Yo creo que ahí hizo un esfuerzo Bachelet 2, hizo muchas gráficas, hizo mucho video, entendió que era importante comunicar, pero bueno, al final todo cambia los gobiernos y van esas cosas quedando en el olvido. Pero falta una política pública de comunicación gubernamental en Chile que haga más amigable la política y más cercana. Y eso no está pasando, y eso es súper importante potenciarlo. Y lo que plantea Milosevic, bueno, mañana, como tú señalabas, Marco, lo vamos a ver, justamente es más bien reducir el aparataje comunicacional. Y yo digo, justamente, dada la complejidad que estoy señalando, el medio ambiente de las comunicaciones, es justamente todo lo contrario. ¿Ah? Además que desde el último gobierno de la expresidenta Bachelet hasta ahora se ha agudizado mucho este cambio de paradigma del cómo entender las comunicaciones o el cómo incluso las personas se informan hoy día a través, Claro. por ejemplo, de las redes sociales. Entonces hay un cambio súper acelerado en ese sentido que yo no sé si desde la política se está estudiando lo suficiente como para abordarlo de manera efectiva, ¿no? No efectista, efectiva a la hora de comunicar la agenda de gobierno. Marco, no sé cómo lo ves tú en esa línea. Sí, efectivamente, en una democracia de audiencias primero, ¿no es cierto? Mm. Como se suele decir, que Claro. pasó en los años 90. Estamos hoy día en una democracia ocular,
en donde todo transcurre, ¿no es cierto?, frente a nuestras pantallas o lo que estamos escuchando y hoy día escuchando y viendo, ¿no? La vida de las personas transcurre ahí, la gente se hace una visión a partir de lo que ve, ¿no? Y ahí está el riesgo, como decía Cristian, de la desinformación también. Pues tanta información, pero también hay demasiada desinformación, que es lo que genera estos inconvenientes. A mí me gusta el modelo norteamericano del portavoz o la portavoz. Me parece bien poderoso que haya alguien que comunique de manera efectiva la posición oficial de un gobierno en determinados temas, que eso se puede y tiene que complementarse, y ahí estoy con Cristian, con una acción muy importante en el ecosistema de los medios, porque hoy día no son solamente los medios de papel, la radio y la televisión, sino que hay todo un mundo de medios de comunicación que son importantes. Recordemos que la Secretaría General de Gobierno tiene la poderosa SECOM, ¿no? La Secretaría de Comunicaciones, que es la que elabora las maneras en que se va a expresar lo que el gobierno quiere decir, ¿no? Los comunicados, los audiovisuales, lo que se hace en redes sociales. Escuchaba la semana pasada a la expresidenta Michelle Bachelet diciendo, a propósito de lo que estamos hablando ahora, de que como que el progresismo había perdido un poco la batalla, no lo dijo así, estoy parafraseando, como que la batalla comunicacional en el territorio digital, ¿no? Sí. Y que las fuerzas como o los sectores más conservadores tenían ahí un mejor desempeño en el uso de esta estrategia. Basta con ver de lo que hizo Trump en adelante, ¿no es cierto?, para Perdona, saber de que, paréntesis, no te olvides que Steve Bannon dijo que a la gente hay que decirle lo que quiere escuchar. bueno, Ahí exactamente, está. pero Y ahí explotan las redes sociales en términos políticos. exacto, pero por eso te decía, lo que decía la expresidenta, no solamente sobre el caso de Chile, es un poco lo que estamos planteando ahora, es decir, también hay que ser conscientes de que estamos insertos en este ecosistema, ¿no es cierto?, medial, de los medios de comunicación, que obliga a estos organismos ser también un organismo no solo de vocería, sino que también técnico en el sentido de construir relatos, como decía Cristian, esta idea del mito de gobierno, qué es lo que es el gobierno, qué es lo que está informando, qué es lo que está diciendo, porque hoy día fundamentalmente la gente se hace una visión a partir de eso, ¿no? A partir de eso construye y toma sus decisiones, eso es lo más importante, no toma sus decisiones respecto de qué cree que es lo correcto o incorrecto, de lo que está bien o lo que está mal, eso lo hace fundamentalmente a partir de la información de la que dispone y por eso que es importante esta función. Ahora, insisto, hasta donde sabemos, o hasta donde yo sé, lo del diputado Mirosevic no es terminar con esta función, sino que es radicarla en una estructura Distinta. más eficiente, más ágil, que sería una subsecretaría de comunicación, que haría más o menos lo mismo, pero evidentemente sin muchas de las mochilas que hoy día tiene el Ministerio de Secretaría General de Gobierno, que como por ejemplo, en el caso de la seremía, no queda muy bien claro qué es lo que hacen, ¿no? Y hoy día están los gobernadores, los delegados, en fin, toda una estructura que podría apoyar las tecnologías sociales, ¿no? Que permitirían y ayudarían a hacer más eficiente la comunicación. Mm. Sí, pero el problema, Marco, ahí es el siguiente, y tú sabes bien eso, porque estamos en un estado que es de una estructura vertical, ¿cierto? Y por lo tanto, un ministro tiene otro peso distinto a un subsecretario. No es lo mismo, o sea, radicar comunicación en una subsecretaría no es lo mismo que radicarla en como un ministerio, un ministro, ¿ah? Es otro el peso político. Y tú mismo lo estabas diciendo y lo hemos hablado ya en este momento, o sea, efectivamente el cambio en el medio ambiente de los medios es tan brutal que hoy día tenemos, no sé, miles de millones de medios. Cada persona es un medio de comunicación. Y en ese contexto, indudablemente hay que controlar la comunicación gubernamental. Ni siquiera hablo de comunicación electoral ni política, solamente la comunicación de los ministerios para que lleguen efectivamente claras y precisas a la gente. Ya hay una gran dificultad, dado la abundancia que hay de mentiras, ¿ah? De posverdades que se filtran a través de bots y otro tipo de técnicas. Entonces, en ese contexto, es menospreciar el peso de las comunicaciones en un gobierno. ¿Ah? El llevarlo a una subsecretaría, encuentro yo. Pero esa es la discusión que viene, indudablemente. Ahora, insisto, es una discusión totalmente ajena al tema seguridad, al tema inflación, al tema costo de Sí, los totalmente. arriendos, al tema de cuánto se mueren en pagarme las ISAPRE, la devolución. Es totalmente ajeno al mundo real. ¿Ah? En eso estamos de acuerdo. Es tan importante para el mundo real, pero es ajeno a la gente.
Y ahí tenemos un problema. Vuelvo a eso. Oye, volviendo al punto que hacía Marco de la expresidenta Bachelet, ella lo hizo en el marco del avance de la ultraderecha global y regional. Entonces hablaba a propósito de los desafíos del progresismo. Y una de las patas cojas del progresismo hoy día son las comunicaciones, es lo que ella planteaba, el tema de la narrativa y el no saber comunicar y entenderse con el Chile de hoy. El cómo ha cambiado Chile en los últimos años ha sido vertiginoso en términos de percepción, en términos de cómo entienden la política, y que había que enfocarse, sobre todo pensando en el ciclo electoral que se viene el próximo año, en los desafíos del progresismo en ese sentido, el cómo comunicar mejor, el cómo instalar un relato que a la gente le haga sentido de acuerdo al cómo es el Chile actual. Entonces, es interesante también esa postura, más allá que, claro, Sí. se da como Ahora, desde Fran, la cúpula. Fran, un dato, ¿Mm? un dato, Fran. Las narrativas efectivas, y por eso que está siendo más efectivo en el mundo occidental las narrativas de la derecha, porque las narrativas tú no las puedes inventar porque sí. ¿Ah? Una narrativa tiene fuerza y tiene peso y es eficaz comunicacionalmente en la medida que represente alguna idea que le haga sentido a esa agrupación. O sea, tú no puedes generar narrativas que sean atractivas publicitariamente si que ese concepto no descansa en una realidad. Y probablemente lo que intuye muy bien la expresidenta Bachelet es que efectivamente la izquierda no la tiene porque no está clara, la izquierda en general, en particular en Chile y en el mundo en general, no están claras cómo abordar este nuevo mundo post Guerra Fría, post socialdemocracia, en la cual efectivamente la respuesta de una derecha más extrema tiene a lo menos resultados comunicacionales bastante eficaces porque descansan en una convicción. El problema de las narrativas, como señala la presidenta de la izquierda, fracasan porque la izquierda perdió convicciones en el tiempo. ¿Ah? Tenía convicciones, tenía una idea, tenía una ideología de cómo enfrentar la sociedad y cómo ordenarla. Al perder eso, indudablemente que lo que haga comunicacionalmente pueden haber años mejores, años peores. Tuvo un año que fue el arbolito de Boric, una figura muy atractiva conceptualmente, pero bueno, después pasa muy rápido. Eso es publicidad. Cuando hablamos de conceptos fuertes en comunicación, narrativas fuertes, estamos hablando que son narrativas que descansan en una idea que descansa a su vez también en una convicción profunda. Y eso hoy en día la izquierda está buscando esa convicción, no la encuentra. Uno escucha al PPD, uno escucha al PS, uno escucha al Frente Amplio, no están muy claros en cómo resolver las cosas, hay distintas opiniones. Yo veo una derecha mucho más clara en ese sentido, partiendo porque tiene un sistema económico que los une, que es el sistema neoliberal. Mm. Partiendo por eso. Eso ni siquiera lo tiene la izquierda. Entonces, difícilmente tú puedes tener una narrativa comunicacionalmente clara que le haga sentido si tú no tienes la convicción, como el que genera esa narrativa, de esa narrativa misma. ¿Me entienden? Es un problema de fondo. ¿Ah? Pero lo intuye bien la presidenta, obviamente. Ella diagnostica, pero el problema es ese. Claro, de hecho ella hacía el punto de que cómo comunicamos mejor sin abandonar nuestros principios, sin abandonar la moral que nos caracteriza, haciendo el paralelo con lo que hoy día hace la ultraderecha como mecanismo para comunicar, el cómo desde el progresismo se puede hacer lo mismo, pero sin abandonar convicciones. Ahora, claro, ahí la gran pregunta es cuáles son esas convicciones Claro. que se quieren comunicar hoy día, ese es el otro gran tema, Son los derechos sociales, que es lo típico de la izquierda, por los ejemplo. derechos sociales. Mm, Ya, pero ¿cuáles son los derechos sociales de un empleado que trabaja en la casa virtualmente? claro. ¿Son los mismos de un operario de la construcción? Eso no lo ha abordado hoy en la izquierda. Mm. Sí, son hartas preguntas. Marco, ¿cómo ve ese punto? Sí, y por eso que yo traía a colación lo dicho por la expresidenta, porque efectivamente pone en discusión el tema de las comunicaciones de que estamos hablando ahora, Mm. como una herramienta de los gobiernos para, insisto, poder construir un relato adecuado de lo que ese gobierno pretende hacer, ¿no? Eh, y por eso que llega en un momento interesante la discusión, pero aquí está el riesgo, coincidimos con Cristian, de que este tipo de cuestiones, ¿no es cierto?, en un principio a la gente le parezcan un poco distantes de lo que son sus problemas, ¿no? Y el riesgo de que la política siga un poco en un estilo desacompasado de lo que son los problemas de la gente, ¿no? Y claro, las comunicaciones también son un problema de la gente, por supuesto. Mm. La eficiencia del Estado también es un problema de la gente, sí,
pero hoy día parece ser que hay cuestiones que a la gente le importan o están dentro de sus prioridades más inmediatas, estas que señalaba Cristian. El tema de la ISAPRE, que si bien es cierto, afecta a una parte de la población, porque de repente nosotros creemos que el tema de la ISAPRE afecta a todo el mundo y en realidad es un sector más bien reducido. Por eso que no ha tenido la amplificación, creo yo, como conflicto que tienen otros, ¿no es cierto? Si esto pasaba con FONASA, por ejemplo, donde está la mayor parte de las chilenas y chilenos, tendríamos un problema mayor. Ahora, por supuesto que esto termina también afectando al gobierno porque la gente no separa y no distingue bien de que esto fue una decisión parlamentaria, de lo que le corresponde al Ejecutivo, en fin, como todo comunica, ¿no? Y lo decíamos antes, de alguna manera la dificultad que ha tenido el gobierno es para establecer cuál es su rol, cuál ha sido su responsabilidad en relación con este tema. Por eso que las comunicaciones son clave y son importantes y en ese sentido son fundamentales para poder entregar certezas a la opinión pública. Y especialmente es importante la comunicación gubernamental, ¿no? Porque no es cualquier tipo de comunicación, ¿no? En la comunicación de gobierno lo que busca es construir apoyo y legitimidad para las decisiones del gobierno. Y muchas Consenso. veces se cae en la otro tipo de comunicación, que es la comunicación electoral, la comunicación adversarial, ¿no? Y ahí es donde la gente se confunde. Por eso que es bien importante y delicado el tema de las comunicaciones y cómo estas son llevadas adelante. Claro, el tema que pasó con la ISAPRE la semana pasada es un ejemplo bien nítido de este tipo de problemas que estamos conversando. ¿Cómo lo viste, Cristian? Porque ahí fue un pasarse la pelota de un lado a otro Mira, es grotesco en realidad. Mira, en relación a es un las caso bien puntual. responsabilidades. Mm. Un caso bien puntual. Mi madre tiene 99 años y le llegó una carta, que obviamente la leo yo porque ella ya no lee esas cartas es por mail, y le decía, bueno, Colmena, como los que tienen más de 80 años, nosotros les vamos a devolver el dinero en 2 años. Mi madre tiene 99 años. Es muy probable que no alcance a ver ese dinero de vuelta. O sea, tiene ese nivel de estupidez, de insensibilidad, que es burda. O sea, de verdad yo encuentro, yo llevo muchas décadas trabajando en el tema del marketing, de los mercados en general, no solamente de la política, de la comunicación política, y creo que hay pocos sectores industriales, ni siquiera las aguas andinas, ni siquiera aguas andinas, ni siquiera las Enel, ni siquiera esas compañías tienen ese nivel de desconexión con sus clientes, o sea, es brutal. O sea, el nivel de desconexión que tienen las ISAPRE con los clientes es increíble. Debe ser un caso, yo creo, único en Chile. En los años que llevo, nunca he visto una empresa, un sector industrial, un sector productivo, por darle un nombre, tan desconectado de sus clientes. O Perdón, sea, yo creo que... ¿Ah? Cristian, pero Dale. pues, es bueno solo un comentario lo que tú dices, porque efectivamente la ley dice que hasta 13 años, ¿no es cierto? Ese era el plazo máximo. Podrían haberlo hecho, como tú dices, en uno, en dos o en tres, independientemente. Dice hasta 13 años. ¿Y qué fue lo que hicieron la mayoría? ¿Qué es lo que hicieron todas las ISAPRE? Ponerlo Obvio, en 13 años. Entonces, eso es lo obvio. que molesta, ¿no es cierto? Sí, pero a mí me llama la atención que se haya esperado algo distinto. Yo no sé si mi opinión puede ser Claro. compartida, pero a mí me llama la atención que de verdad se esperara de que no utilizaran el plazo completo que se les permitió por ley. No, Pero como es que que, Fran, no nos olvidemos, Fran, no nos olvidemos cuál fue el medio ambiente de esta ley corta, pues. Fue el medio ambiente apocalíptico. Oye, si no aprueban esto, absolutamente. Y por eso esta los cuestión 13 se años. cierra. Ese fue el contexto. Mm. El contexto comunicacional fue, esto se cierra si no se aprueba. Y FONASA se satura y nos vamos toda la cresta. Ese fue, en pocas palabras, el escenario comunicacional que se planteó por parte de las bancadas que finalmente son las que defienden a las ISAPRE. ¿Ah? Y la ISAPRE, bueno, en eso como asociación de ISAPRE han sido hasta ahora están con campañas muchas veces en los medios de comunicación masivos, es bien burdo todo, pero a mí de verdad me preocupa, la, súper puntual y ni siquiera político, ahora ya el mundo el marketing empresarial, cómo una organización como las ISAPRES son tan poco conscientes de los clientes que tienen. O sea, de verdad, no conozco ninguna industria en Chile que maltrate de una forma más reiterada y eficaz que las ISAPRE a sus clientes. Cero respeto, cero cariño por los clientes. Parecen de verdad como si tuvieran una cartera de clientes asegurada. Yo en verdad me sorprende. Debe ser un fenómeno para estudiarlo en las universidades, en las escuelas de negocio en el futuro. Ahora, claro, desde la lógica en la que están operando la ISAPRE, Empresarial. claro, desde la lógica empresarial. Ahora, desde la lógica política, ¿cómo lo ves, Marco? Porque la semana pasada fue también sorprendente del que quienes promovieron los 13 años desconocieron
haberlo hecho en su minuto y tenemos los registros, pero más que en internet para ver cómo se dio ese debate en la comisión mixta que finalmente resolvió esta cuestión. Pero del Frente Amplio, por ejemplo, van a presentar una nueva ley para mejorar el plan de pago. Una nueva ley para mejorar la ley. El gobierno no está tan de acuerdo con eso. Entonces, ¿cómo ve ese debate que probablemente también vamos a ver en los próximos días? Que claro, es como que raya en lo absurdo que estemos discutiendo esto habiéndose aprobado la ley hace un par de meses atrás. Claro. Eso es lo que planteábamos sobre Mm, esta desconexión de la política, ¿no? Porque hablamos de la política en general, pero estoy hablando de los parlamentarios, estoy Mm, hablando de todos los que tuvieron un rol mm, en estas decisiones que se tomaron. Esta es lo que se recetó la política para resolver el problema. Esta es la receta que se dio, la política toda, ¿no? Porque aquí ningún mm. parlamentario puede decir, no, nosotros no. Todos estuvieron de acuerdo y como dice Fran, basta ver lo que hay en la red para confirmar lo que estamos diciendo. Pero a mí lo que me llama la atención es que el gobierno tiene que tener con cuidado o tomar con cuidado este tema porque la gente que nos está escuchando, probablemente nos están viendo, que pueden ser públicos más informados, puede entender que hay una separación entre el gobierno y lo que hizo el Parlamento. La mayor parte de la gente no entiende esa distinción mm. y en política cada vez más, lo hemos dicho tantas veces, las cosas no son lo que son, sino lo que parece. Y lo que parece, ¿no es cierto?, es que el gobierno aquí tiene una responsabilidad en esto y de alguna manera entonces esto puede ser utilizado como un ejercicio de cobranza de cuentas respecto de lo que hizo o no hizo el gobierno, en este caso a través de la Superintendencia de Salud, ¿no es cierto?, para poder haber procurado que efectivamente esto que la ley decía, hasta en 13 años, ¿no es cierto?, nos hicieran un paso más breve, en fin, No fuera tan no literal. sabemos. Exactamente, ¿no? Porque ahí echa la ley, echa la trampa, como se dice también, ¿no? Y por lo tanto, evidentemente, estas son empresas que se mueven por la maximización de sus intereses y por lo Mm. tanto lo que buscan es rentabilizar esos intereses. Claro, desde el punto de vista de cómo tratan a sus clientes, no lo están haciendo muy bien, como decía Cristian, pero parece que a ellos les gusta, o sea, lo único que les preocupa, ¿no es cierto?, es lo que pasa con el Excel respecto de las utilidades, los márgenes de utilidad y no se preocupan de nada más. Entonces, en realidad el gobierno va a tener que mirar con atención este tema porque va a seguir escalando. Esto es como una bola de nieve que Mm. crece todos los días. Más gente que son, insisto, es una parte de la población porque no toda la gente está en ISAPRES, pero de Sí, alguna sí. manera, ¿no es cierto? Es gente que tiene acceso también a los medios, que tiene acceso a la comunicación, ¿no? Y que por lo tanto puede utilizar esta herramienta, los medios, la comunicación, para instalar esta verdadera burla que están haciendo las ISAPRES con sus afiliados de un intento de solucionarle un problema que ahora lo profundizan de una manera muy desvergonzada, ¿no es cierto? Sin ninguna preocupación ni interés por los afiliados, sino que tratando de esquilmar lo que más puedan, ¿no es cierto?, a la figura legal que hoy día les da este arreglo que se hizo para poder enfrentar este cataclismo que iba a quedar, ¿no es cierto?, si caían las ISAPRES. Mm. De- Ahora también a usted no sé si le llama la atención, pero eh, el silencio del sector empresarial en general, de las agrupaciones que unen a los empresarios, a mí también me llama la atención respecto a la ISAPRE en este contexto, ¿ah? sí, no han hablado Esto mucho del empezó a tema. pasar, no han hablado mucho, esto empezó a pasar la semana pasada, y en verdad no han hablado mucho. Creo que esto también golpea no solamente a la industria de la ISAPRE, sino que también golpea a la imagen, la reputación y la credibilidad del sector empresarial, que ya está bastante golpeado. No nos olvidemos que en 2019 la imagen del mundo empresarial con el levantamiento de octubre estaba por el suelo. ¿Ah? Y de a poco lo fueron levantando, pero siempre el sector empresarial en Chile, por lo menos, es un ámbito de la sociedad que está ahí, en la mira, ¿ah? En la mira de muchos sectores políticos y ciudadanos.
Entonces a mí efectivamente me sorprende que las grandes empresas de comunicaciones estratégicas que asesoran al mundo empresarial no pongan un punto en esto, guarden silencio el sector empresarial, sus representantes, no estén hablando de esto. Creo que los afecta directamente a ellos también, no solamente se encripta en el sector de las ISAPRE, sino que también contamina el resto. Pero es que sería asumir esta lenta agonía del mundo de la ISAPRE en general, porque estamos, yo creo que evidenciando un poco eso. Después de lo que pasó la semana pasada con el tema del plan de pago, es como estar empujando a la gente a que se vaya del sistema. Entonces es un proceso agónico el que tendría que asumir el mundo empresarial para decir algo al respecto. No sé cómo, si lo ves de esa manera también. Sí, pero Sí, mira, perdona, sí. cortito, cuando las empresas están en proceso de quiebra, contratan a especialistas que son expertos en eso, tanto para los que quiebran, o sea, los ejecutivos, los empleados de la empresa, como también para los clientes. Hay el traspaso de los clientes a otras compañías, hay todo un procedimiento, Mm. hay todo un proceso comunicacional que hay que seguir en estos eventos. Y eso tampoco se está siguiendo. No, Porque para nada. también nadie quiere asumir, como tú señalas muy bien, Fran, nadie quiere asumir que esto es una industria que efectivamente está muriendo. Marco. Sí, es que la migración a FONASA también evidentemente va a sobrecargar El el sistema. sistema de salud público que no tiene capacidad para resistir eso. Es cierto que mucha gente que está migrando de la ISAPRE a FONASA lo está haciendo con seguros Sí. Mm. complementarios de salud que le permiten enfrentar situaciones críticas, pero igual la sobrecarga sobre el sistema es lo que preocupa a las autoridades de salud, porque si se pasa a 1 millón, 2 millones de personas, ¿no es cierto? Evidentemente eso va a ponerle un estrés institucional muy severo a una institucionalidad como el sistema de salud público que todavía no está en condiciones de enfrentar esta situación, ni menos, ¿no es cierto?, la fuerte demanda que podría generar esto, independientemente de los seguros privados que la gente contrate para complementar su sistema. Ahora, probablemente las ISAPRES tienen modelos de negocios que les permiten subsistir con menos gente, les van a subirnos, porque estoy en el sistema, van a subirnos las primas y por lo tanto tienen a mucha gente además capturada, ¿no? Mm. Por el tema de las preexistencias, en Sí. fin, todo ese negocio que está bien estudiado y bien amarrado, ¿no? Que hace difícil que estas desaparezcan así unilateralmente de un momento para otro. Sí, bueno, hay una carga simbólica bien importante con todo este proceso que está pasando con el tema de la ISAPRE, que vamos a ver repercusiones sin duda en la semana, vamos a conversarlo en una semana más. Y también se nos quedó en el tintero el camino a las primarias presidenciales de la derecha, que también es un debate que está en curso. Vamos a ver qué noticias tenemos en la semana para seguir analizando la contingencia el próximo lunes. Marco Moreno, Cristian Leporati, muchas gracias, como siempre estuvo muy buena la conversación. Que tengan buena semana. Un abrazo, buena semana, chao. Chao, que Chao, estén muy chao, bien. chao. Yo también me despido rápidamente de todos y todas quienes se sumaron a nuestras transmisiones, recordándoles como siempre que se sigan informando a través del mostrador.cl y que revisen nuestra completa parrilla de newsletter en la sección de newsletter en el mostrador.cl y nosotros nos volvemos a encontrar el día jueves con más Juntos y Revueltos. Buena semana, buen día. Chao, chao. Cerramos por hoy Juntos y Revueltos. De 9 a 10 de la mañana, remecemos la actualidad junto a Fran Castillo y sus atrevidos panelistas. En el Mostrador Podcast, el poder de la independencia.